El salón principal de mi casa, unos 150 metros cuadrados, está irreconocible. Hay 40 invitados, la mayoría socios y viejos amigos de mi difunto esposo, todos fingiendo que esta celebración de mi 45 freses aniversario es por mí. El aire huele a catering costoso, a ese perfume dulzón de las flores importadas y a la hipocresía. Mi hijo, Adrián, de 45 años, es el anfitrión perfecto, circulando con una copa de champán, su traje de diseñador impecable. Yo, Marta Salcedo, 72 años, cumplo mi rol. La matriarca viuda, un poco perdida, sentada en el sillón principal. Observo sus sonrisas, calculo el costo de los canapés y siento el peso de la farsa. Ellos ven a una anciana frágil. Yo veo un escenario preparado para un crimen. Adrián golpea suavemente su copa con un tenedor. El murmullo se apaga. Su rostro adopta esa expresión de piedad ensayada que tanto detesto. Comienza su brindis, su voz resonando con una emoción impostada. Habla de honrar a papá y, por supuesto, de su deber de cuidar a mamá. Los invitados asienten conmovidos. Algunos me miran con esa lástima superficial. Proteger mis intereses. La ironía es tan densa que casi puedo saborearla. Adrián se presenta como el pilar desinteresado que administra mi patrimonio, ahora que mi mente, supuestamente, flaquea. Él y su esposa, Verónica, de 42 años, son la imagen del éxito, una imagen que han financiado con mi dinero. Mientras los invitados aplauden el conmovedor discurso, Adrián se inclina hacia Verónica, creyendo que estoy absorta saludando a una vieja amiga. Él cubre su boca con la mano, un gesto inútil. Su susurro viaja directo desde su boca hasta el discreto micrófono oculto en el centro de mesa floral, a menos de 1 metro de él. Verónica, ahora que está distraída, su voz es un siseo bajo y urgente, perfectamente claro en mi oído. Sube al dormitorio y saca el collar de esmeraldas y los anillos del cofre. Dijo que los usaría hoy y olvidó. Guárdalos en tu bolso antes de que los pierda. Que los pierda. La condescendencia en su tono es lo que más duele. Mis manos, cubiertas de manchas por la edad, descansan sobre mi bastón, un bastón que no necesito. Los invitados, e incluso mi hijo, ven el pequeño aparato color piel en mi oído derecho y asumen que es para mi sordera. Adrián insistió en comprarlo hace meses, convencido de mi declive cognitivo. Pero esto no es un simple audífono, es un receptor de alta fidelidad, conectado al micrófono direccional que yo misma coloqué entre las orquídeas esta tarde. Yo, Marta Salcedo, inspectora fiscal jubilada con 40 años de experiencia, desmantelando fraudes corporativos, he escuchado cada sílaba de su plan. No se me escapa nada. Fuerzo una sonrisa amable mientras la señora Jiménez me toma la mano. Marta, querida, qué fiesta tan espléndida. Adrián es un hijo de oro. Siento la mirada de Adrián sobre mí, asegurándose de que su esposa haya iniciado su misión de hurto. Asiento lentamente, mi voz intencionalmente un poco temblorosa. ¡Qué amable eres al venir, querida! Hago una pausa, mirando a mi hijo a través del salón. Sí, Adrián organizó todo. Dejo que la frase flote, a su manera. Él lo interpreta como un elogio de mi parte confundida. Yo lo he marcado como una confesión. Verónica se desliza fuera del salón, subiendo la escalera hacia mi dormitorio. Va a robar el collar que mi esposo me regaló en nuestra primera boda. Una pieza invaluable no por sus esmeraldas, sino por su historia. Adrián la sigue con la mirada, satisfecho. Su arrogancia es su debilidad fundamental. Cree que el poder general de administración y dominio que me hizo firmar hace 6 meses, bajo el engaño de que eran papeles del seguro médico, lo ha hecho dueño de mi vida. Cree que mi silencio de los últimos meses es senilidad. No entiende que mi silencio ha sido mi auditoría. Ese frío clic mental, el que sentía antes de iniciar una fiscalización profunda, se activa. Esto no es solo por las joyas, es por los $120,000 desfalcados de mi cuenta personal en los últimos 6 meses, dinero usado para pagar esta misma fiesta, para la cuota del Mercedes-Benz que usan para llevarme al médico y para mantener su insostenible estilo de vida de 10,000 mensuales. Es por el intento de vender mi departamento de 200 metros cuadrados en la calle Arístides,
450. Me están humillando con mi propio dinero, en mi propia casa. Adrián levanta su copa hacia mí desde el otro lado del salón, una sonrisa condescendiente en sus labios. Le devuelvo la sonrisa, suave, vacía, la sonrisa perfecta de la anciana dócil que él necesita que yo sea. No tiene idea de que esta fiesta no es su celebración. Es mi sala de audiencias. Él y Verónica son los acusados. Los 40 invitados son el jurado que aún no sabe que lo es. Y las pruebas están meticulosamente compiladas en mi despacho. Creyeron que estaban estafando a una viuda senil, pero están defraudando a una auditora. Y la justicia, queridos, se servirá antes del postre. Cuéntenme ustedes, ¿desde qué ciudad están viendo cómo se revela esta farsa? Si creen que esta historia merece ser contada, dejen su like para apoyar mi voz. Mi hijo cree que mi vida comenzó cuando me casé y terminó cuando enviudé. No recuerda mi oficina. No recuerda el peso del silencio a las 3 de la madrugada. El único sonido siendo mi calculadora financiera y el zumbido del fluorescente. En 1995, yo no era mamá. Era la inspectora Salcedo, la única en la firma capaz de desenredar auditorías fiscales complejas. Pasaba noches enteras rastreando centavos, encontrando evasiones mínimas que otros descartaban, pero que para mí revelaban el patrón completo del fraude. Mi mente era una hoja de cálculo perfectamente balanceada. Adrián me veía como una madre distraída con un hobby numérico. Nunca entendió que esos números eran mi lenguaje, y yo lo hablo con fluidez. Recuerdo una auditoría en particular, la de la constructora Horizonte. Llevaba 3 noches seguidas, mi escritorio inundado de libros contables y café frío. Eran las 3:00 AM, y mi esposo había llamado 2 veces, preocupado, pero yo estaba cerca. Había encontrado una discrepancia de apenas 0.05% en las amortizaciones de maquinaria pesada. Un error de redondeo, dijo el contador junior, pero no lo era. Era un desvío sistemático, oculto a plena vista. Esa noche mi informe identificó un fraude de $1.2 millones. Ese era mi trabajo. Yo no administraba una casa, yo desmantelaba imperios de papel. Y ahora, mi hijo cree que no puedo balancear mi propia chequera. Mi difunto esposo, un ingeniero brillante pero caótico con el dinero, siempre respetó mi habilidad. «Marta, tú encárgate. Tú sabes dónde está cada peso», me decía. Y yo lo hacía. Construí nuestro patrimonio con disciplina fiscal, mientras criaba a Adrián. Pero Adrián solo recuerda a la madre que le preparaba el desayuno, no a la estratega que triplicó las inversiones familiares. ¿Creían que 40 años de auditoría fiscal se olvidan con la edad? Subestimaron mi capacidad de concentración. Subestimaron mi memoria para los detalles. Ese fue su error fundamental, creer que la vejez equivalía a la estupidez, y ahora están celebrando su victoria en mi casa. El primer gran sacrificio no fue por amor, fue por vergüenza. La de él. Corría el año 2008. Yo acababa de terminar de amueblar mi primer departamento propio, un pequeño refugio en la calle Montes que compré con mis bonos de auditoría. Olía a pintura fresca y a independencia. Era mi plan de retiro, personal. Entonces Adrián llamó, su voz rota por un pánico que yo no conocía. Tenía 28 años y estaba hundido en deudas de juego. No eran deudas pequeñas. Eran el tipo de deudas que rompen familias y piernas. Era la primera vez que casi lo perdía todo. Y me juró que sería la última. Lo cité en un café discreto. No podía mirarme a los ojos. Detalló las amenazas, las llamadas a deshoras, el miedo. Necesitaba el dinero esa misma semana. Yo lo escuché con la frialdad de una auditora. Le hice preguntas precisas. ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Desde cuándo? La cifra final me heló la sangre, pero mi rostro no cambió. Verónica, su entonces novia, lloraba a su lado, diciendo que él era un buen hombre, que solo había sido una mala racha que costaba exactamente lo que valía mi refugio. Él prometió pagarme cada centavo, una promesa que se evaporó tan rápido como su supuesta culpa. Al día siguiente firmé la venta de mi departamento de la calle Montes. Recibí el cheque de caja por $85,000, y lo endosé directamente a la cuenta que él me indicó. Vi cómo el esfuerzo de mis noches en vela, mi bono por la auditoría de Horizonte,
Se usaba para limpiar la estupidez de mi hijo. Le salvé la vida, o al menos su integridad física. Pero en ese momento sembré la semilla de su certeza. Mamá siempre pagaría. Ese cheque de $85,000 no fue un préstamo, fue su primera gran estafa exitosa contra mí. Y yo fui su cómplice, cegada por un instinto maternal que debía haber auditado. Luego vino la larga despedida de mi esposo. Los años 2018 a 2022, 4 años de noches fragmentadas, donde el sueño profundo era un lujo que no podía permitirme. El sonido del monitor de oxígeno era la banda sonora de mi vida. Aprendí a manejar sondas, a interpretar patrones de respiración, a bañar a un hombre que antes había sido mi fortaleza. Mi mundo se redujo a ese dormitorio, al olor de la medicina y al tacto del algodón sobre la piel frágil. Yo tenía 68 años y me convertí en enfermera de tiempo, completo, sin relevos. Mi cuerpo dolía, pero mi mente seguía registrando todo. Adrián y Verónica ofrecían su apoyo moral desde lejos, mientras yo pasaba 48 horas seguidas, despierta porque mi esposo tenía una crisis respiratoria. Ellos decidían que necesitaban despejarse. Financiaron 2 viajes a Europa con mi dinero que yo había destinado a la enfermería privada, que mi esposo se negó a aceptar, prefiriendo mi cuidado. Recibía fotos de ellos sonriendo frente a la Torre Eiffel, mientras yo limpiaba lo que la enfermedad dejaba. «Estamos recargando energías para poder apoyarte, mamá», decían sus mensajes. Cada transacción de sus tarjetas adicionales, pagadas desde mi cuenta, era una bofetada. Cuando mi esposo finalmente descansó, en mayo de 2022, el silencio en la casa era abrumador. Adrián y Verónica se mudaron al departamento de la calle Arístides 450. Para estar más cerca de ti, mamá. Se hicieron cargo de todo. Las compras, las cuentas, las visitas al médico. Adrián me quitó el acceso a la banca en línea. No te preocupes por estas cosas, mamá. Ya sufriste demasiado. Nosotros nos encargamos. Me trataron como a una reliquia delicada. Me sentaron en el sillón que ahora ocupo. Me ofrecieron té y tomaron control de mi patrimonio. Su cuidado era en realidad un asalto financiero meticulosamente planeado. Y entonces, hace 6 meses, asestaron el golpe maestro. Fue una mañana de martes. Adrián entró a mi estudio con esa sonrisa ensayada de hijo devoto y una carpeta azul. «Mamá, buenos días. Solo necesito tu firma aquí. Es la renovación anual del seguro médico». Puso los documentos sobre mi escritorio, con una pluma lista. «Sabes cómo es la burocracia. Quieren la firma en físico para el expediente». Su tono era casual, apurado, como si me hiciera un favor al encargarse de papeleo aburrido. Yo estaba cansada ese día, y la pila de papeles parecía intimidante. Confié en él. ¿Cómo una madre no va a confiar en su único hijo? Vi el logo de la aseguradora, en la primera página, lo cual me tranquilizó. Adrián puso su dedo índice sobre la línea punteada en la última hoja, cubriendo estratégicamente el texto superior. «Es solo aquí, mamá. Para renovarlo». Firmé. Mi firma, la misma que había validado auditorías millonarias, ahora se usaba para despojarme. No firmé una póliza de salud. Firmé una procuración general de administración y dominio. Le di las llaves de mi reino, el control total de mis 3 millones de patrimonio. Esa noche, algo me inquietó. El instinto. Fui a su estudio, donde había dejado la carpeta. Él no estaba. Hice lo que él nunca esperó que hiciera. Leí lo que había firmado. La sangre se me fue a los pies. Poder general, para administrar, vender, hipotecar, sin limitación alguna. Fotografié cada página con mi celular. Guardé una copia en la nube que mi nieto Gabriel me había enseñado a usar. Para las fotos, Adrián había cometido su primer error táctico. Creyó que yo no solo era vieja, sino también analfabeta, tecnológica. Pero yo ya tenía mi primera prueba, y mi silencio se convirtió en mi estrategia. La fiesta terminó. Los invitados se fueron, dejando un rastro de servilletas sucias y copas a medio beber. Verónica bajó las escaleras, pero no me miró. Su bolso de diseñador parecía un poco más pesado. Adrián le dio una palmada en la espalda, un gesto de misión cumplida. El silencio en la casa de 150 metros cuadrados era ensordecedor, pero en mi oído
El susurro de Adrián seguía repitiéndose. «Saca el collar de esmeraldas». La audición de mi venganza acababa de comenzar. Sabía que las joyas, aunque dolorosas, eran solo la punta del iceberg, una distracción para el verdadero saqueo que estaba ocurriendo en mis cuentas. Subí a mi despacho, no a mi dormitorio. Ignoré el desorden del cofre de joyas, eso podía esperar. Lo primero era la evidencia digital. Conecté mi supuesto audífono, que en realidad era el receptor del micrófono, a mi computadora. Adrián cree que apenas sé cómo revisar mi correo, pero olvida que yo realicé auditorías digitales en los años 90, cuando él apenas estaba en la universidad. El dispositivo no era para oír mejor el mundo, era para escucharlo a él mejor. La luz del receptor parpadeó, indicando que la grabación de 3 horas de la fiesta estaba lista para ser transferida. Abrí el software de edición de audio. Allí estaba, la onda de sonido de la fiesta. Avancé directamente al minuto 45, el momento del brindis. Aumenté el zoom. Ahí estaba su voz, clara como el cristal, separada del murmullo de los invitados. «Verónica, ahora que está distraída, saca el collar de esmeraldas. Guárdalos en tu bolso». Escuché el siseo de su voz 4 veces. Guardé el archivo como evidencia, FUAR 1, audio fiesta. Esta era la prueba de la conspiración y la premeditación. No fue un impulso, fue un plan. Demostraba su mentalidad criminal y, sobre todo, su desprecio por mí. Con el audio asegurado en 3 copias de seguridad, pasé al verdadero objetivo. El desfalco de $120,000. Adrián controlaba mi banca en línea, pero fue tan arrogante que olvidó algo fundamental. Yo soy la titular. Al día siguiente, lunes, mientras él y Verónica seguramente dormían hasta tarde, yo estaba en una sucursal del banco en el centro, una que ellos nunca visitan. Pedí 6 meses de extractos bancarios impresos. La cajera me miró con lástima, probablemente pensando que era otra anciana confundida, pero le di mi número de identificación fiscal de memoria y la miré fijamente hasta que su sonrisa condescendiente desapareció. Volví a mi auto. No quería revisar esto en casa. El fajo de papeles era grueso, más de 30 páginas. Lo puse en el asiento del copiloto. El olor a tinta fresca y papel industrial llenaba el vehículo. Durante 1 hora, usé un marcador rojo, mi vieja herramienta de auditoría, y allí estaba todo. Página tras página de transferencias SPay. Gasto representación por $15,000. Consultoría de imagen por $8,000. Anticipo viaje por $12,000. No eran gastos de mantenimiento de la casa. Eran los gastos de su estilo de vida de $10,000 mensuales. El patrón era claro. Múltiples transferencias pequeñas, justo por debajo de los límites que dispararían alertas automáticas, seguidas de grandes pagos a tiendas de lujo. Luego vi el pago mensual al financiamiento de Mercedes-Benz Finance. Eran 1.850 exactos, cada mes, por el auto que me hicieron comprar para llevarme al médico, y en el que yo solo había viajado 3 veces, siempre en el asiento trasero. Estaban usando mi patrimonio para construir su fachada de éxito, mientras me trataban como un cajero automático senil. Cada línea marcada con rojo era un clavo más en su ataúd financiero. Y entonces, en el extracto de hace 3 semanas, encontré la joya de la corona. La prueba número 5. Un pago de $25,000 a eventos y catering de lujo CSA, la factura de la fiesta. Habían pagado mi propia humillación con mi propio dinero. Habían financiado el escenario de su crimen, el brindis, donde me llamaron mamá querida, con los fondos que yo había ahorrado durante 40 años. La frialdad de mi ira se asentó. Esto no era un simple robo. Era un acto de profundo desprecio. Fotografié cada extracto. La auditoría de los $120,000 estaba completa. Pero, ¿cómo habían logrado mover esas sumas sin mi firma física? La respuesta estaba en mi escritorio, en la copia que había tomado hace 6 meses. El documento que Adrián me hizo firmar, supuestamente la renovación del seguro médico. Era la Procuración General de Administración y Dominio. Sabía que era malo, pero necesitaba saber cuán malo era legalmente. Necesitaba una profesional. Mi siguiente parada no fue una confrontación, fue una consulta estratégica. La impulsividad es para los tontos.
Yo soy una planificadora. El martes por la mañana tenía una cita con la doctora Paula Contreras, una abogada de 38 años recomendada por un antiguo colega de la firma de auditoría. Su oficina era de vidrio y acero, sin un papel fuera de lugar. Me senté frente a ella, no como una víctima llorosa, sino como una directora contratando a una ejecutiva. Puse la copia del poder sobre su escritorio de caoba. Doctora Contreras, necesito que evalúe el alcance de este documento. Me dijeron que era para un seguro. La doctora Contreras se puso sus gafas de lectura. El silencio en su oficina era absoluto. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las cláusulas. No dijo nada durante 5 minutos. Luego levantó la vista, su expresión endurecida. Tomó un marcador rojo, similar al mío, y subrayó 3 párrafos. Marta, esto no era del seguro. Era una trampa. Su voz era grave, precisa. Esto no es un poder para gastos médicos. Le diste control total, administración y dominio. Puede vender sus propiedades, liquidar sus inversiones, vaciar sus cuentas. Él tiene la autoridad legal para hacer exactamente lo que está haciendo. Continuó, su tono ahora urgente. El banco no puede detenerlo basándose solo en su palabra contra la de él, porque usted le dio esta arma. Señaló la última cláusula, una que yo había pasado por alto. Incluso le permite representarla en juicios y procedimientos. Asentí lentamente. El alcance de la traición era total. Doctora Contreras, le dije, mi voz serena. Entonces no estamos aquí para lamentarnos, estamos aquí para revocarlo. ¿Qué necesitamos? La doctora Contreras me miró, una chispa de respeto en sus ojos. Debemos actuar ya. Me explicó el proceso. Una revocación notarial inmediata y una notificación judicial. Pero también me advirtió que Adrián recibiría una alerta en cuanto iniciáramos el proceso notarial. Necesitábamos actuar en todos los frentes simultáneamente, bloqueando las cuentas en el momento exacto en que el poder fuera revocado. Él cree que usted es débil, dijo ella. Usaremos eso. Salí de su oficina con un plan de acción legal, pero me faltaba la pieza más grande de su plan. Esa pieza llegó gracias a mi nieto, Gabriel, de 19 años. Gabriel es un buen chico, ajeno a la codicia de sus padres. Hace unas semanas me había regalado una tablet nueva. Mira, abuela, te configuré la nube compartida. Así, todas las fotos que tome con mi celular, tú las podrás ver aquí al instante. Él creía que me estaba ayudando a ver fotos de sus clases de guitarra. Lo que él no sabía, y Adrián tampoco, era que Adrián había sincronizado su propia tablet a la misma cuenta familiar. Esa noche, fingí estar viendo mis telenovelas. En realidad estaba en mi tablet, explorando la nube compartida. Adrián era tan arrogante como descuidado. No había contraseñas en sus carpetas. Encontré una etiquetada como Proyectos. Dentro había subcarpetas, Auto, Club y una que me heló la sangre. Arístides 450. Ese es el departamento de 200 metros cuadrados donde ellos viven. El departamento que está a mi nombre y que yo les presté. Abrí la carpeta. No eran fotos de decoración. Eran correos electrónicos impresos en PDF. Una cadena de mensajes entre Adrián y un agente inmobiliario de una firma de Midostionces, lujo. El asunto era venta urgente. Arístides 450. Mi respiración se detuvo, pero mis manos siguieron firmes. Leí los mensajes. Adrián le aseguraba a la gente que la venta sería rápida, que él tenía poder total para firmar en nombre de su madre, delicada de salud. Párrafo 15. Vi la tasación adjunta, 1.5 millones de dólares. Vi el borrador de la promesa de compraventa. Vi un correo de la gente que decía: Adrián, con el poder notariado que me enviaste, podemos cerrar la próxima semana. Solo necesito la firma final. Estaba vendiendo mi casa. Estaba vendiendo el techo sobre sus propias cabezas, planeando huir con el dinero. No solo me estaba robando mis ahorros, estaba liquidando mi patrimonio de 3 millones, pieza por pieza. La implicación era aterradora. El desfalco de $120,000 no era para mantener su estilo de vida, era capital semilla para financiar su escape, después de vender mis propiedades. Estaba vendiendo mi casa sin mi permiso. La frase resonaba en mi cabeza. Guardé copias de cada correo en un disco duro externo.
Ahora tenía la prueba de la administración fraudulenta y el intento de disponer de bienes raíces. Esto ya no era un asunto familiar. Era un caso criminal. Mi instinto de auditora me decía que faltaba una pieza. Si Adrián estaba dispuesto a vender el departamento, ¿qué haría si yo me resistía? ¿Cómo justificaría vender la propiedad de una mujer que, aunque mayor, estaba lúcida? El poder legal era una cosa, pero si yo aparecía en la notaría y lo disputaba, su plan se caía. Él necesitaba neutralizarme por completo. Necesitaba que mi palabra no valiera nada ante la ley. ¿Cómo se hace eso? La respuesta llegó 3 días después. Adrián había estado manejando mi correspondencia durante meses para ahorrarme el estrés, pero ese jueves, el cartero me entregó el fajo de cartas directamente a mí en el jardín. Había una carta de aspecto oficial, dirigida a Adrián, pero de una clínica neurológica de prestigio. No la abrí. La llevé a la cocina, puse a hervir la tetera y usé el vapor para despegar el sobre con la precisión de un cirujano. El contenido hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Era una notificación de cita. Una evaluación psiquiátrica y cognitiva. Estaba programada para la siguiente semana. Y era para mí, Marta Salcedo. El remitente era un médico especialista en geriatría y demencia. Adrián la había solicitado. El texto mencionaba que la evaluación era un requisito para un proceso de interdicción. Él no solo estaba vendiendo mi casa, estaba planeando declararme legalmente incompetente. Quería encerrarme, quitarme mi nombre, mi voluntad y mi firma. Volví a sellar el sobre perfectamente. Lo dejé sobre la mesa del vestíbulo, donde Adrián lo encontraría. Ahora entendía el mapa completo. El robo de joyas era para Verónica. El desfalco de $120,000 era para sus lujos y la fiesta. El poder era la herramienta legal. La venta del departamento era el gran golpe. Y la declaración de incompetencia era la póliza de seguro para silenciarme permanentemente si descubría las otras 3 cosas. Me senté en mi estudio, rodeada de las pruebas, la grabación de audio, los extractos bancarios resaltados en rojo, la copia del poder, los correos impresos de la inmobiliaria y la fotografía de la cita de interdicción. Las 5 piezas del fraude. Mi corazón no latía con miedo, latía con una calma gélida, la de una inspectora fiscal que acababa de cerrar la auditoría más importante de su vida. El caso estaba completo. No había cabos sueltos. Adrián no estaba cometiendo errores. Estaba ejecutando un plan metódico. Pero yo también. ¿Qué parte de esta traición te impactó más? ¿El robo del dinero o el intento de declararla incompetente? Si crees que estas historias ayudan a otras personas a detectar señales de abuso, apóyame con un like para que esta advertencia llegue más lejos. Mi hijo había construido un castillo de naipes sobre la supuesta arena de mi senilidad, pero se equivocó de cimientos. Mis cimientos no son de arena, son de granito fiscal. Él pensaba que estaba cerrando su trampa. No sabía que, al proporcionarme todas estas pruebas, él era quien estaba caminando directamente hacia la mía. La auditoría estaba cerrada. Era hora de presentar los resultados. Y yo sabía exactamente cómo y dónde lo haría. El lunes, a las 9:00 a.m., ya no era la viuda dolorida. Era la inspectora Salcedo entrando a una reunión estratégica. La oficina de la doctora Paula Contreras era un bastión de acero y vidrio, un lugar donde las emociones se traducían en acciones legales. Puse mi expediente sobre su escritorio de caoba. No era un fajo desordenado de papeles. Era un informe de auditoría completo. Doctora, mi voz era firme. La fase de investigación ha terminado. Aquí está el fraude. El archivo contenía los extractos bancarios de 6 meses con los $120,000 en cargos fraudulentos, meticulosamente resaltados en rojo, la copia del poder obtenido bajo engaño, la transcripción y el archivo de audio de la fiesta, y los correos impresos de la nube que probaban el intento de venta del departamento de Arístides, 450. La doctora Contreras pasó la siguiente hora revisando el material con una concentración quirúrgica. Escuchó el audio donde Adrián le ordenaba a Verónica robar las esmeraldas, y su rostro no mostró sorpresa, sino confirmación.
Comparó la factura de $25.000 de la fiesta con el extracto bancario correspondiente. Finalmente leyó los correos de la inmobiliaria y la notificación de la evaluación psiquiátrica. Levantó la vista, sus ojos fríos como el acero. Marta, esto es una obra maestra de la administración fraudulenta, agravada por el vínculo. Su hijo es metódico. Yo también, respondí. Ella asintió. No vamos a defendernos de la interdicción. Vamos a atacar primero. Iniciaremos la revocación notarial del poder hoy mismo. El proceso es el siguiente, explicó la doctora Contreras, poniéndose de pie y caminando hacia la ventana. Radicaré la revocación en la notaría 15. En cuanto esté sellada, el poder queda sin efecto. Pero hay un riesgo. Si Adrián intenta usarlo en las próximas 24 horas, antes de que el sistema central se actualice, podría lograrlo. O peor, si su abogado tiene alertas, sabrá que lo hemos revocado y acelerará la solicitud de interdicción, usándola como arma para anular nuestra acción, argumentando que usted está siendo manipulada. El escenario era claro. No bastaba con quitarle el arma legal. Debíamos congelar su acceso financiero simultáneamente. El banco es el punto de quiebre, continuó la abogada. Necesitamos que su acceso como cotitular sea revocado al mismo tiempo. El poder y el acceso a la cuenta son dos cosas distintas, y él tiene ambas. Le hablé del señor Mendoza, el gerente de la sucursal de Polanco, un viejo amigo de mi esposo. Bien, dijo la doctora. Mañana a las 10, usted y yo nos reuniremos con él. No como una clienta pidiendo ayuda, sino como una titular presentando una denuncia de fraude con asesoría legal. Hoy, preparemos la notificación de desalojo para el departamento de Arístides. La ley de comodato verbal nos ampara. Salí de su oficina con un cronograma. Adrián creía tener semanas. Le quedaban 48 horas. Esa tarde, a las 4:00 p.m., ejecuté el segundo paso, el que más me dolía moralmente. Llamé a mi nieto Gabriel. Adopté la voz que él asociaba con la confusión tecnológica, una fragilidad calculada. Gabriel, querido, ¿estás ocupado? Tengo un problema terrible con la computadora. Creo que tiene un virus. La preocupación en su voz fue inmediata. ¿Un virus? ¿Qué ves, abuela? No abras nada. Ay, no sé, hijo. Me salió un anuncio rojo y ahora las fotos de tu abuelo no abren. Tengo tanto miedo de perderlo todo. ¿Recuerdas que me hablaste de hacer una copia de seguridad? Jugué con su afecto, su deseo de protegerme y su orgullo por ser mi experto en tecnología. Claro, abue. Pero no te preocupes. Para eso está la nube. Todo está respaldado ahí, dijo él, tratando de calmarme. Pero, ¿y si el virus se sube a la nube? Insistí yo fingiendo un pánico creciente. No quiero perder nada, Gabriel. Ni las fotos, ni los documentos, nada. ¿Podrías, por favor, hacer una copia de toda la cuenta familiar y guardarla en uno de tus discos duros? Así yo me quedo tranquila. Hubo una pausa. Eso incluye las carpetas de papá, abuela... Pero sí, claro. Es rápido. Lo hago ahora mismo y te aviso. Colgué sintiendo el peso de mi manipulación. Estaba usando al único inocente en esta guerra, pero era la única forma de asegurar la evidencia de la venta del departamento antes de que Adrián pudiera borrarla. Una hora después, Gabriel llamó. Listo, abuela. Tengo todo guardado. Oye, qué raro. Papá va a vender el departamento de Arístides 450. Vi unos correos en su carpeta de proyectos. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la voz temblorosa. Ay, no sé, querido. Tú sabes que tu papá se encarga de todo eso. Yo ya no entiendo de esos negocios. Bueno, el punto es que ya tienes tu respaldo. No te preocupes más por el virus. Seguro fue una falsa alarma. Le di las gracias, mi voz llena de un alivio que era, en parte, real. La prueba maestra, los correos de la inmobiliaria, estaba ahora duplicada y fuera de la red, en un lugar seguro. Adrián había perdido el control de su propia evidencia. El martes a las 10:00 am, el escenario cambió al piso ejecutivo del banco en Polanco. La doctora Contreras y yo fuimos recibidas por el señor Mendoza. Su oficina era sobria, olía a confianza antigua y café recién hecho. Él era, como recordaba, un amigo de mi esposo. Marta, qué gusto verte.
aunque te veo preocupada. ¿Adrián te está cuidando bien?, dijo amablemente. Esa fue mi entrada. Alberto, qué gusto saludarte. Estoy aquí, acompañada de mi abogada, precisamente porque Adrián no me está cuidando. Me está desfalcando. La amabilidad desapareció del rostro de Mendoza, reemplazada por la máscara impenetrable de un banquero senior. Nos sentamos. La doctora Contreras fue directa. Señor Mendoza, representamos a la titular de la cuenta maestra, la señora Salcedo. Estamos aquí para presentar una denuncia formal de administración fraudulenta contra el cotitular, el señor Adrián Salcedo, y solicitar el bloqueo inmediato de sus accesos y tarjetas. Puse sobre su escritorio mi auditoría. Los extractos bancarios con los $120,000 de cargos indebidos. Señalé el pago del Mercedes y la transferencia de $25,000 para la fiesta. Alberto, yo misma audité esto. Usaron mi dinero para humillarme en mi propia casa. El gerente palideció, reconociendo el pago de una fiesta a la que probablemente había sido invitado. Marta, pero Adrián tiene un poder general, comenzó a argumentar Mendoza, buscando una salida burocrática. Un poder que obtuvo bajo engaño, interrumpió la doctora Contreras, deslizando la copia del documento. Le dijo que era la renovación del seguro médico. Este poder, y aquí bajó la voz, está siendo revocado notarialmente mientras hablamos. La orden estará sellada antes del OES, mediodía. Mendoza entendió la gravedad. No era una disputa familiar. Era un acto criminal coordinado. Y tenemos pruebas, añadí yo, de que está intentando vender un departamento de 200 metros cuadrados a mi nombre y planea declararme incompetente para silenciarme. El gerente se reclinó. El banquero reemplazó al amigo. Entiendo. El procedimiento estándar es congelar la cuenta, pero si lo hago ahora, recibirá una alerta inmediata. Podría intentar usar el poder en otra sucursal antes de que la revocación se propague. Exactamente, dijo la doctora Contreras. Por eso necesitamos que él venga aquí. Necesitamos que usted, en persona, le notifique la revocación de sus accesos y la cancelación de sus tarjetas en el momento en que esté en sus instalaciones. Mendoza frunció el ceño. Necesitará un señuelo muy bueno para venir voluntariamente. Lo miré. Yo me encargaré del señuelo. Solo necesito que prepare la sala de juntas de la banca privada para mañana. Miércoles, 11:30 am. El miércoles, a las 11:00 am en punto, comenzó el acto final de mi plan silencioso. Estaba en un pequeño despacho que el gerente me había prestado, no en la sala de juntas aún. Marqué el número de Adrián. Mi pulso era el de una auditora cerrando un caso, frío, constante. «¿Mamá?» Su voz sonaba irritada, apurada. «Estoy en una reunión». «Adrián, hijo, tienes que venir». Mi voz era una mezcla calculada de pánico y confusión. «Me llamó el gerente Mendoza. Dice que hay un problema terrible con unos fondos de inversión de tu papá. Unos fondos que no se liberaron y que necesitan tu firma urgente. Dijeron que perderemos los rendimientos si no vienes ya». Silencio. Podía oír las ruedas de su codicia girando. ¿Fondos de inversión no liberados? Eso significaba dinero. Dinero que él no tenía en su radar. ¿Mendoza dijo eso? ¿Fondos de inversión? ¿Cuánto? Su tono cambió de la irritación a la intriga. «Ay, no sé, hijo, no entiendo esos términos. Solo repito lo que me dijeron. El gerente dijo que era muy urgente, que debía ser en la sucursal de Polanco antes del mediodía. Estoy aquí sola y estoy muy asustada». «Está bien, mamá. Ya, cálmate», dijo, ahora con esa falsa autoridad protectora. «No firmes nada. Verónica y yo vamos para allá. Estamos a 20 minutos. Espéranos. Le diré al gerente que ya vienes», dije, mi voz quebrándose de falso alivio. Me hicieron pasar a la sala de juntas de la banca privada, en el último piso. «Aquí te espero, hijo». «Perfecto, mamá. Banca privada. No te muevas», colgó. Miré el teléfono. El pez había mordido el anzuelo. No cuestionó la urgencia, solo olió el dinero. La arrogancia, su debilidad definitoria, lo hacía predecible. Creía que iba a firmar la liberación de más fondos. No sabía que iba a firmar su sentencia financiera. Entré a la sala de juntas principal. Era grande, con una mesa de mármol negro que reflejaba las luces. La doctora Contreras ya estaba allí.
sus archivos perfectamente alineados. El gerente Mendoza entró un minuto después, sosteniendo una carpeta delgada. La doctora acaba de recibir la confirmación. La revocación del poder está sellada por el notario y registrada. Está hecho, asentí. ¿Alberto? ¿El sistema está listo? Listo, Marta. En cuanto confirme su identidad en la entrada del piso, activaré el bloqueo. Sus tarjetas de crédito adicionales serán denegadas y su acceso como cotitular a la cuenta será revocado. Todo antes de que se siente en esa silla. Ocupé mi lugar en la cabecera de la mesa. Durante 6 meses me habían tratado como un mueble, una reliquia senil en un rincón. Me habían hecho firmar mi propia ruina, habían robado mis recuerdos, habían gastado mi dinero y planeado borrar mi identidad. Habían subestimado mi mente, mi formación y mi paciencia. Habían olvidado que una inspectora fiscal no solo sabe contar dinero, sabe cómo seguir su rastro, cómo documentar el crimen y cómo preparar la trampa. Miré los 3 lugares vacíos, el mío, el de mi abogada y el del gerente. Éramos la junta directiva de mi nueva vida. Afuera, el sol brillaba, pero esta sala era fría, climatizada para decisiones importantes. Revisé mi bolso. Mi celular, con la grabación de la fiesta, estaba cargado y listo. Los extractos bancarios estaban encima de la mesa. Los correos de la venta del departamento estaban en la carpeta de la doctora Contreras. No había cabos sueltos. Cada acción de mi plan silencioso se había ejecutado con precisión militar. El señor Mendoza miró su reloj. 11:29 am. La recepcionista me avisa que están subiendo por el elevador privado. Asentí y coloqué mis manos sobre la mesa de mármol. No temblaban. Me había preparado para este momento desde la noche de la fiesta, desde el momento en que su susurro envenenado entró por mi audífono. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. A las 11:30 am, la pesada puerta de vidrio esmerilado se abrió. Adrián y Verónica entraron riendo, hablando sobre dónde comerían después. «Mamá, ya La voz de Adrián murió. Sus ojos se fijaron en mí, sentada en la cabecera. Vieron mi expresión, serena, fría. Vieron a la doctora Contreras a mi izquierda, con su portafolio legal. Vieron al gerente Mendoza a mi derecha, con una carpeta del banco. Sus sonrisas se congelaron. La arrogancia se evaporó, reemplazada por una confusión repentina. La trampa estaba lista, y ellos acababan de activarla. El martes por la tarde, mientras Adrián y Verónica estaban fuera, probablemente gastando más de mi dinero en centros comerciales, decidí que era hora de asegurar mis activos sentimentales, aquellos que no figuran en un extracto bancario. La doctora Contreras me había advertido que el poder general que me hicieron firmar era tan amplio que, en una interpretación legal extrema, Adrián podría intentar argumentar el acceso a mi caja de seguridad si lograba avanzar en su plan de interdicción, alegando que su contenido era parte del patrimonio a administrar. Era un riesgo pequeño, pero mi carrera como auditora se basó en eliminar sistemáticamente todos los riesgos. Tomé un taxi a la bóveda central del banco, la misma sucursal de Polanco donde todo se decidiría al día siguiente. El aire dentro de la bóveda era frío, olía a metal pulido y a tiempo detenido. Acompañada por un guardia de seguridad, utilicé mi llave antigua, la que mi esposo y yo obtuvimos en 1985. Abrí la caja 45B. Adentro descansaban las escrituras originales de mis propiedades, incluyendo el departamento de Arístides 450, las acciones en papel que mi esposo compró en los años 70 y las joyas de mi madre, piezas que Adrián y Verónica ni siquiera sabían que existían. Sentir el papel grueso y oficial de las escrituras me devolvió una sensación de poder tangible. Metódicamente vacié la caja. El guardia observaba, impasible. Transferí todo el contenido a una nueva caja de máxima seguridad, registrada únicamente a mi nombre, con la doctora Contreras como segunda autorizada. Un cambio que el gerente Mendoza había facilitado esa misma mañana después de nuestra reunión. Esta era mi pequeña victoria silenciosa, asegurar el patrimonio físico antes de la batalla financiera. Mientras firmaba el formulario de cancelación de la vieja caja 45B,
El subgerente se acercó con una sonrisa profesional. «Señora Salcedo, qué gusto verla tan activa. Qué oportuna su visita. Fíjese que justo esta mañana llamó su hijo, el señor Adrián Salcedo, preguntando por los requisitos para ser agregado como firmante autorizado en su caja de seguridad». Mi sangre se heló, pero mi rostro permaneció neutral. Le informamos que dicho trámite requería su presencia física y firma autógrafa, por supuesto. Así que no solo eran las esmeraldas de mi boda. Él quería las escrituras. Estaba un paso por delante, pero él estaba pisándome los talones. Mi acción de hoy le había cerrado esa puerta. Salí de la bóveda y caminé por el lobby principal del banco. Era un espacio público, amplio y bullicioso, lleno de clientes haciendo fila. Y entonces la vi. Verónica Cifuentes. Estaba en el área de atención a clientes, discutiendo acaloradamente con un cajero. Su voz, usualmente melosa y condescendiente, era ahora aguda y estridente, atrayendo miradas. «Le estoy diciendo que la pase de nuevo. Es la tarjeta de crédito adicional de la cuenta de mi suegra. Debe haber un error en su estúpido sistema». El joven cajero, visiblemente incómodo pero firme, negó con la cabeza. «Señora, el sistema indica transacción denegada. Lo siento, no. ¿Puedo procesarla?» Verónica golpeó el mostrador de mármol con la palma abierta. «Eso es imposible. Esa cuenta tiene millones. Usted no sabe quién soy yo». Su rostro estaba rojo de pura humillación. La gente en la fila comenzaba a murmurar. Era la primera grieta pública en su fachada de $10,000 al mes. Esta era la victoria intermedia que yo no había planeado, pero que disfruté profundamente. Mendoza, tras nuestra reunión de la mañana, debió haber tomado una medida ejecutiva: aplicar un bloqueo administrativo inmediato a las tarjetas adicionales asignadas a Verónica, aislándola a ella primero. Un movimiento brillante de su parte, desarmando al cómplice. Me acerqué lentamente, mi bastón produciendo un sonido rítmico y suave sobre el piso de mármol. Tap, tap, tap. Verónica me escuchó, se giró y me vio. Su furia se transformó en pánico visible. Intentó desesperadamente recuperar la compostura. «Marta, ay, qué bueno que estás aquí. ¿Puedes decirle a este incompetente que tu tarjeta funciona perfectamente? Quiere hacerme pasar una vergüenza». La miré fijamente, usando la misma sonrisa serena y vacía que le había dado en la fiesta, cuando escuché el plan del robo. «Oh, querida». Mi voz fue suave, apenas un susurro, pero cortante. «Esa tarjeta no tiene fondos porque yo ordené que no los tuviera». Hice una pausa, inclinándome ligeramente hacia ella, como si compartiera un secreto de anciana. «Creí que el Mercedes ya estaba completamente pagado este mes. ¿O es que necesitabas comprar más joyas?» La palabra «joyas» la golpeó como una bofetada. Palideció. Sus ojos, ahora llenos de terror, fueron de mi rostro impasible a mi bolso, donde ella seguramente asumía que yo llevaba documentos importantes del banco. Ella entendió, en ese instante, que algo se había roto, que la dinámica había cambiado. Yo, la mujer senil y sorda, acababa de demostrar control absoluto sobre las finanzas. «¿Tú qué hiciste?», susurró, la arrogancia reemplazada por puro miedo. «Solo estoy poniendo mis cuentas en orden, Verónica, auditando algunos excesos. Es algo que solía hacer para ganarme la vida, ¿sabes?». Le di una palmadita suave en el brazo. «Deberías ir a casa. Adrián y yo tenemos una reunión muy importante mañana. Aquí mismo. Estoy segura de que él te lo explicará todo después». Me di la vuelta, sin esperar respuesta, y salí del banco, dejándola allí, con su tarjeta denegada, su orgullo destrozado y el pánico inundándola. La guerra no había terminado, pero yo había ganado esta batalla. Ella correría hacia Adrián, confundida y asustada. Esto aumentaba la tensión para el gran enfrentamiento de mañana. Adrián ya no vendría a la trampa buscando dinero fácil. Vendría furioso, buscando respuestas y desesperado por recuperar el control que acababa de descubrir que estaba perdiendo. La puerta de vidrio esmerilado de la sala de juntas se abrió a las 11:30 am en punto. Adrián y Verónica entraron riendo, relajados, como si fueran los dueños del banco. Verónica lucía un bolso nuevo, quizás su última compra antes de que la tarjeta fuera denegada ayer. Adrián venía hablando por su celular,
Colgó abruptamente cuando me vio. Me vio a mí, Marta Salcedo, 72 años, sentada en la cabecera de la larga mesa de mármol negro. Su sonrisa se congeló. Sus ojos pasaron de mí a la doctora Contreras, sentada a mi izquierda con sus carpetas, y luego al gerente Mendoza, a mi derecha, con una expresión grave. La atmósfera, antes llena de su arrogancia, se cargó de un silencio, frío y pesado. El olor a dinero fácil se había evaporado, reemplazado por el olor a ozono de un tribunal. Adrián ajustó el nudo de su corbata, intentando recuperar la compostura. Su mirada era de genuina confusión, como un animal que no entiende la trampa. «¿Mamá?», soltó, su voz perdiendo el filo. «¿Qué hace ella aquí?». Se dirigió directamente al gerente Mendoza, ignorándome. «Gerente, necesito esa firma rápido. Tengo prisa». Su arrogancia seguía ahí, su debilidad fundamental, creyendo que esto era un obstáculo administrativo menor, quizás un regaño por los gastos de Verónica. Verónica, por su parte, estaba pálida desde el incidente de ayer en el lobby. Ella sabía que esto era diferente. Ella era el canario en la mina, y ya había dejado de cantar. Levanté mi mano lentamente, un gesto que pedía silencio, el mismo gesto que usaba en las juntas de auditoría. Todos los ojos se posaron en mí. Adrián me miró con impaciencia. «Mamá, ahora no. Estamos ocupados. No habrá ninguna firma». «Adrián», dije, mi voz serena, pero resonando en la acústica perfecta de la sala. «Hoy no vas a firmar nada. Hoy vas a escuchar. Estás aquí para una auditoría. Tu auditoría. Y antes de hablar de fondos de inversión que no existen, primero, hablemos de $120.000. La cifra, 120.000, quedó suspendida en el aire, precisa, letal. La cara de Adrián cambió de confusión a ira contenida. Con un movimiento deliberado, deslicé el primer fajo de papeles sobre el mármol pulido. Eran los extractos bancarios de los últimos 6 meses. Las hojas estaban cubiertas de mis anotaciones en marcador rojo. Un mapa detallado de su saqueo. «¿Reconoces estos movimientos, Adrián? $120.000 de mi cuenta personal, transferidos a tus cuentas o gastados en tu estilo de vida de $10.000 al mes». Él intentó reír. Un sonido seco. «Mamá, por favor, tú me diste acceso. Esos son gastos autorizados. El mantenimiento de la casa, tu cuidado, mi cuidado». Interrumpí. «Interesante». Tomé la hoja. «Superior. Señor Mendoza, como gerente de esta sucursal, ¿puede confirmar esta transacción específica?». Mi dedo señaló la línea. «Una transferencia SPEI por $25.000 a Eventos y Catering de Lujo S.A., realizada hace 3 semanas». Mendoza, interpretando su papel en mi coreografía, revisó la carpeta que tenía frente a él. «Confirmo», dijo con voz neutral. «El pago se realizó desde la cuenta de la señora Salcedo, autorizado por el cotitular, Adrián Salcedo». Miré a mi hijo. $25.000 en... «Cuidado, Adrián. ¿O fue quizás el costo exacto de la fiesta del sábado pasado? La fiesta donde brindaste por cuidar a mamá mientras me humillabas con mi propio dinero». Verónica ahogó un sonido. Adrián apretó la mandíbula. «Tú no entiendes de finanzas, mamá. Son gastos de representación». «Silencio», dijo la doctora Contreras por primera vez. Su voz era legal, afilada. «Hablemos de cómo obtuvo la autoridad para esos gastos de representación». Prueba 2. La doctora Contreras deslizó el segundo documento sobre la mesa. Era la copia de la Procuración General. «Señor Salcedo, ¿reconoce este documento? Es el poder general de administración y dominio que usted le hizo firmar a su madre hace 6 meses». «Claro que lo reconozco», dijo Adrián, tratando de sonar ofendido. «Ella me lo firmó voluntariamente. Sabe que estoy manejando sus asuntos». Me giré hacia él. «Me dijiste que era la renovación del seguro médico». Mi voz era un susurro, pero todos la oyeron. «Me dijiste, mamá, firma aquí. Es del seguro». La doctora Contreras retomó la palabra. «Y esta procuración que usted le hizo firmar bajo engaño», dijo señalando el papel, «le otorgaba el poder, señor Salcedo, no solo de pagar fiestas, sino de vender sus propiedades y representarla judicialmente, como en la solicitud de interdicción que ya tenía preparada». El color desapareció del rostro de Adrián. La mención de la interdicción era un golpe que no esperaba tan pronto.
Eso es mentira. Ella está siendo manipulada por esta abogada. Mi madre no está siendo manipulada, intervino la doctora Contreras. Está siendo representada. Y este documento, golpeó el papel con un dedo, es la prueba clave de la administración fraudulenta y el dolo. Usted usó un engaño para obtener un arma legal contra ella, pero un arma obtenida con fraude no tiene validez legal en un juicio. Y créame, señor Salcedo, habrá un juicio. Adrián me miró, suplicante por un segundo, buscando a la madre que siempre lo rescataba. Mamá, ¿vas a dejar que esta mujer me hable así? Soy tu hijo. Lo miré fijamente, mis ojos secos. Mi hijo no me mentiría sobre un poder legal. Mi hijo no intentaría declararme incompetente para robarme. Tú eres Adrián Salcedo, de 45 años, un hombre que cometió fraude. Hablemos de tus cómplices. Mi mirada se desplazó hacia Verónica, quien se encogió en su asiento. Ella pensaba que solo estaba allí como apoyo. Estaba equivocada. Prueba 3. Saqué mi celular de mi bolso. Lo coloqué sobre la mesa, el altavoz hacia arriba. Verónica, querida, ¿recuerdas la fiesta del sábado? Adrián estaba tan orgulloso de su discurso sobre cuidar a mamá. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano fue a su garganta. Sabía exactamente lo que venía. Presioné play. El audio era nítido. Gracias al micrófono direccional que coloqué en las flores, la voz de Adrián llenó la sala de juntas. Ahora que está distraída, sube al dormitorio y saca el collar de esmeraldas y los anillos del cofre. Guárdalos en tu bolso antes de que los pierda. Verónica palideció. Era el blanco verdoso de la náusea. Él me obligó, balbuceó mirando a Adrián. ¡Cállate, Verónica!, gritó Adrián, golpeando la mesa. Fue su primer gran error. Perdió el control. El gerente Mendoza hizo una seña discreta y un guardia de seguridad apareció en la puerta de vidrio, permaneciendo afuera, pero visible. Así que no solo era el dinero, Adrián, continué, mi voz sin alterarse por su grito. También eran las joyas, el collar de mi boda. ¿Para qué? ¿Para pagar más deudas de juego? ¿O simplemente por el placer de despojarme? Tú, dijo Adrián señalándome, su voz temblando de rabia. Tú nos tendiste una trampa. Ese audífono, el audífono que insististe en que comprara. Asentí. Un dispositivo de escucha excelente. Gracias por la sugerencia. Me permitió confirmar la conspiración para cometer robo. Pero las joyas, aunque valiosas, eran una distracción. Eran el postre. El plato principal siempre fue mi patrimonio inmobiliario. Mi calma era un muro contra el que su ira se estrellaba. Él estaba acostumbrado a mis lágrimas. Mi serenidad lo estaba desarmando. Prueba 4. Lo cual nos lleva a la última prueba. Hice una señal a la doctora Contreras. Ella deslizó el último fajo de papeles. Eran los correos electrónicos que Gabriel había respaldado de la nube. Y finalmente, los correos de la venta del departamento. Puse el PDF impreso frente a Adrián. La correspondencia entre él y el agente inmobiliario. Asunto. Venta urgente. Arístides 450. Estabas vendiendo mi casa, el departamento de 200 metros cuadrados, donde viven, sin mi permiso, usando el poder fraudulento que me hiciste firmar. Adrián miró los correos. Miró la tasación de 1.5 millones de dólares. Miró el borrador de la promesa de compraventa. Esta era la prueba irrefutable. Su plan para liquidar mi patrimonio de 3 millones estaba expuesto. Estaba consolidando activos para protegerte. El mercado está volátil. Estabas planeando huir con el dinero, declaré. Vendías mi casa y simultáneamente tramitabas mi interdicción para que yo no pudiera detenerte. La auditoría está completa, Adrián. El desfalco de $120,000 era tu capital semilla. La venta de Arístides 450 era el gran golpe. El robo de las joyas era un bono para tu esposa. Me recliné en mi silla. El poder en la sala se había transferido completamente a la cabecera de la mesa. Adrián y Verónica eran ahora los acusados, pálidos y sin palabras. La coreografía de las pruebas había funcionado. Del dinero, malo, al engaño legal, peor, al robo personal, despreciable, al intento de liquidar mi hogar, el golpe final. La presentación de pruebas ha concluido, dije como si cerrara un informe. Ahora pasaremos a las consecuencias.
Señor Mendoza, por favor, proceda. Consecuencia 1. El gerente Mendoza se irguió. Su voz era ahora la voz impersonal del banco. Adrián Salcedo, bajo instrucción de la titular de la cuenta, la señora Marta Salcedo. Y, con la asesoría legal aquí presente, su acceso como cotitular a esta cuenta queda revocado con efecto inmediato. Adrián abrió la boca. No puedes. Ya está hecho, dijo Mendoza. Y como consecuencia directa, sus tarjetas de crédito adicionales y las de su esposa, la señora Cifuentes, están canceladas. Verónica soltó un sollozo ahogado. El incidente de ayer cobraba todo el sentido. Eso significa, continuó Mendoza, que cualquier cargo intentado a partir de este segundo será denegado. Sus líneas de crédito personales, que estaban garantizadas por la cuenta maestra de su madre, quedan congeladas a la espera de una revisión de su perfil de riesgo. Es decir, financieramente, a partir de este momento, usted ya no tiene acceso a los fondos de la señora Salcedo. En absoluto. El primer pilar de su vida de $10,000 al mes, el dinero, acababa de ser demolido. Consecuencia 2. La doctora Contreras tomó la palabra. Segundo, sostuvo un documento con un sello oficial. Se le notifica la revocación inmediata de la Procuración General firmada el 15 de abril. Fue registrada esta mañana en la Notaría 15. A partir de este instante, usted ya no tiene ninguna autoridad legal sobre la señora Salcedo o su patrimonio. Cualquier intento de usar esa procuración en cualquier institución será considerado fraude procesal y resultará en su arresto inmediato. El segundo pilar, el poder legal para robar, se derrumbó. Consecuencia 3. Finalmente, hablé yo. Y tercero, Adrián. Él no me miraba. Miraba sus manos sobre la mesa. Unas manos que de repente parecían inútiles. El auto. El Mercedes-Benz que compraste con mi dinero para llevarme al médico. La transportadora lo retira hoy a las 4:00 p.m. del estacionamiento de su edificio. Ya está coordinado y pagado. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. No puedes hacerme esto. Ya está hecho. Repetí las palabras de Mendoza. Y finalmente, dije poniéndome de pie, el departamento de la calle Arístides 450, el que intentabas vender. Legalmente, está a mi nombre, y ustedes vivían allí bajo un comodato verbal. Ese comodato queda revocado hoy. Tienen 30 días para desalojar el departamento. 30 días. Si no lo hacen, la doctora Contreras tiene la orden de desalojo lista para ser ejecutada. Dinero, casa y auto. La auditoría ha terminado. Pueden retirarse. Se levantaron, humillados, sin tarjetas, sin auto, sin casa. Mientras salían, Verónica llorando y Adrián temblando de rabia, yo me volví hacia el gerente. Ahora, Alberto, ¿me aceptas ese café? Adrián y Verónica salieron de la sala de juntas sin mirarme. Él, lívido de una rabia impotente. Ella, con el maquillaje corrido por lágrimas silenciosas de humillación. La pesada puerta se cerró con un susurro, sellando el fin de su era. El silencio que dejaron no era vacío, era un silencio limpio, desinfectado. Me giré hacia el gerente Mendoza. Ahora sí, Alberto, ¿me aceptas ese café? Él asintió, una leve sonrisa de respeto en su rostro. Será un honor. Marta, nos quedamos allí, terminando nuestro café, no como amigos de mi esposo, sino como dos profesionales cerrando un caso complejo. Hablamos de las tasas de interés, del mercado de valores, de todo, menos de lo que acababa de ocurrir. Mi pulso era normal. Mi mente, por primera vez en 6 meses, estaba en paz. La auditoría había terminado. Los días siguientes fueron una serie de ejecuciones frías y necesarias. A las 4:00 p.m. en punto, tal como lo había ordenado, la transportadora llegó al edificio de Arístides 450. Escuché desde mi ventana el sonido inconfundible del motor hidráulico de la grúa, retirando el Mercedes-Benz que habían comprado con mi dinero. Fue un sonido satisfactorio, metálico, final. Hice cambiar las cerraduras de mi departamento esa misma tarde. No porque temiera un robo, sino para restablecer mi soberanía física. Al día siguiente, retomé el control total de mi banca en línea, cancelé la cuenta de la nube compartida y comencé el meticuloso proceso de reestructurar mis inversiones,
deshaciendo el daño que Adrián había intentado hacer. Fue un trabajo tedioso, pero cada clic era una reafirmación de mi competencia. Ha pasado un mes. Mi departamento, esos 150 metros cuadrados, que se sintieron como un campo de batalla, ahora está silencioso. Es el silencio de la serenidad, no el silencio de la opresión. Ya no uso el bastón. Esta tarde mi nieto Gabriel vino a visitarme. No hablamos de sus padres. Él sabe que no debe. En cambio, me pidió que le contara sobre mi antiguo trabajo. Saqué del librero mis viejos manuales de auditoría fiscal, los mismos que usé en los años 90. El papel está amarillento, pero los principios son eternos. Seguir el dinero, verificar cada hecho, no asumir nada. Sus ojos de 19 años miran las columnas de números con una curiosidad que Adrián nunca tuvo. Puse mi mano sobre la suya. Su piel es joven, la mía está manchada por el tiempo, pero nuestras mentes se conectan en esa lógica. Mira, Gabriel, el primer error de un fraude es la arrogancia, creer que el otro es tonto. El segundo es la codicia, tomar tanto que se vuelve obvio. Le señalé un caso de estudio sobre desvíos de fondos. Tu abuelo era un hombre brillante, pero yo era la que balanceaba las cuentas. El dinero no es riqueza, es responsabilidad. Él asintió, entendiendo el peso de mis palabras. Tú sí vas a aprender el valor del dinero, le dije. No solo el valor de tenerlo, sino el valor de respetarlo. Él es mi verdadero legado. Mis nuevos límites son claros e inflexibles. La comunicación con Adrián Salcedo se maneja exclusivamente a través de la doctora Paula Contreras. Recibí una docena de llamadas esa primera semana, números desconocidos, mensajes de texto llenos de ira y luego de súplicas. No respondí a ninguno. La doctora Contreras le envió una notificación formal. Cualquier contacto no solicitado será interpretado como acoso y se añadirá a la denuncia por administración fraudulenta que estamos preparando. Mi paz ya no es negociable. Él ya no tiene una madre a la que manipular. Tiene una contraparte legal a la que debe responder. El único camino para una posible conversación futura, no para una reconciliación, sino para una resolución civil, es la restitución. La doctora Contreras le ha propuesto un plan de pago formal por los $120,000 que desfalcó. Hasta que ese plan de restitución no esté firmado ante notario y hasta que el primer pago no se vea reflejado, no hay nada de qué hablar. Adrián y Verónica, ahora, enfrentan la realidad de su estilo de vida de $10,000 al mes sin mi cuenta bancaria para sostenerlo. Tendrán que desalojar el departamento de 200 metros cuadrados en 10 días. La justicia, a veces, es simplemente la aplicación de la realidad financiera. En cuanto a las joyas, el collar de esmeraldas de mi boda y los anillos están seguros. Los trasladé, junto con las escrituras originales y el resto de las joyas de mi madre, a una nueva caja de seguridad en el banco. Una caja registrada solo a mi nombre, con mi nieto Gabriel como segundo beneficiario, pero solo tras mi muerte. Ya no son objetos de tentación en el cofre de mi dormitorio. Son un patrimonio protegido. No están allí para ser usados en fiestas, sino para ser preservados como historia. Un recordatorio de que algunas cosas sí son sagradas y deben ser defendidas de la codicia. Mi rutina se ha transformado. Me levanto temprano. Ya no finjo debilidad. Camino mis 3 kilómetros diarios sin bastón. Administro mi portafolio de $3, millones con la precisión de siempre. Leo los informes del mercado. Hablo con mi banquero, el gerente Mendoza, y tomo mis propias decisiones. La supuesta niebla de la senilidad que Adrián insistía en ver se ha disipado, porque nunca existió. Era solo el humo que él soplaba para ocultar sus robos. He recuperado mi agencia, mi claridad y, sobre todo, mi autoridad. Mi casa vuelve a ser mi hogar, no mi prisión. Mi dignidad no me la devolvió nadie. Yo la recuperé. La restauré pieza por pieza, prueba por prueba. Al negarme a ser la víctima que ellos necesitaban que fuera. Al usar mi mente, mi experiencia de 40 años, como un arma. La mayor arrogancia de un hijo es subestimar la inteligencia de la madre que lo formó. Ellos olvidaron quién era yo. Yo era la inspectora Salcedo antes de ser madre, y esa mujer nunca se fue.
¿Qué momento de esta historia te hizo sentir que la justicia finalmente llegaba? Si esta verdad merece ser escuchada, comenta tu opinión y deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Me llamaron vieja sorda. Creían que mi audífono era un signo de debilidad, cuando era mi herramienta de vigilancia. Subestimaron mi silencio, confundiéndolo con demencia. Pero en mi silencio, escuché su codicia. Y en mi silencio, planifiqué mi justicia.